¿Ven, chicas? Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, la clase de hoy se llama Ondas, Sonido y Audición. Así figura en la clase teórica también y en el libro de la cátedra. Entonces vamos a ir viendo las tres partes, una seguida de la otra. Vamos a ver los conceptos y cuáles son vendría a ser la importancia médica que tiene conocer este tema. ¿Mm? Comenzamos con ondas. ¿Qué son las ondas? Recordemos que nosotros estamos estudiando lo que sería sonido, ondas, sonido y audición desde el punto de vista físico o biofísico. Entonces, las ondas en física es la propagación de energía, no de materia, en el espacio. Y esto se va a deber a la perturbación de cualquiera de las propiedades físicas. Por ejemplo, que serían las densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Acá ustedes tienen dibujado, una imagen en donde en un vaso con agua dejamos caer una gota o podemos dejar caer una piedra y ustedes ven cómo se va distribuyendo estas ondas, ¿sí? En todo el vaso. Lo mismo ocurre si tiraran esta piedra en el río o en el mar y al tirarla van viendo cómo se forman las ondas. Esa es la propagación que van a tener. Bien, vamos a comenzar entonces ahora el concepto de lo que vamos a llamar nosotros movimiento vibratorio. Este movimiento vibratorio es cualquier movimiento de vaivén sobre una misma trayectoria. Eso nos va a representar a nosotros una vibración. Entonces, cuando un cuerpo describe un movimiento vibratorio, cuando las moléculas oscilan alrededor de sus posiciones naturales de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Vean acá en la imagen, tienen representado un péndulo, ¿sí? En donde vamos a ver que la posición de equilibrio, ¿sí? Es esta en la que está quietito. Entonces nosotros acá movemos la primera, le damos movimiento y esa va a mover el resto y va a comenzar a tener ese movimiento en péndulo. ¿Sí? Entonces ahí estamos representando un movimiento de vaivén. Eso va a ser la vibración. Ahora, además, siempre va a tardar el mismo tiempo en completar una oscilación y la separación máxima de la posición de equilibrio es siempre la misma, ¿sí? No hay diferencia ahí. Y por eso se llama movimiento vibratorio armónico simple, que ese es el que nosotros vamos a estudiar. Bien, este movimiento que ustedes ven acá, esta oscilación, nosotros la vamos a representar como una onda y le llamamos onda sonora. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es cómo se forma esa onda sonora y cuáles son sus partes. Entonces ustedes vean acá abajo el dibujo en donde tengo dibujada la onda. ¿Sí? ¿Y cómo está formada la onda? Está formada por una cresta, que es esta hacia arriba. Esa cresta representa el punto máximo en la ondulación. Y después sigue el valle. El valle es el que está por debajo. Vean que hemos puesto una línea en el medio, ese sería el punto de equilibrio. Y el valle es el punto más bajo de la onda.
Después vamos a tener lo que se llama el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo lo vamos a representar con la letra T. Este va a ser el periodo. Ven que yo lo he marcado acá, donde comienza la onda, forma la cresta, sigue la onda, forma el valle y ahí tiene que volver a comenzar. Entonces, todo eso se llama periodo y lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Entonces, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente. O sea, dice acá, en repetirse. Entonces, es desde que comienza hasta que termina y de ahí vuelve a comenzar de nuevo, ¿sí? Entonces, eso se llama periodo y lo representamos con la letra T mayúscula. ¿A qué le llamamos amplitud de onda? La amplitud va a representar la variación máxima que tenga de desplazamiento. Y esa medida la vamos a hacer acá, por ejemplo, sería una línea trazada acá, eso le llamo amplitud, que también se va a llamar el punto máximo de intensidad, cuando lo veamos en el trabajo práctico, a eso se llama amplitud. Ese es el punto máximo que tenemos en esta cresta. Si me voy al valle, también el punto máximo, eso se llama amplitud. Y en esta otra cresta, ahí, justo en el medio, en el punto máximo, eso se llama amplitud. Y en ese punto la intensidad es máxima también. Se representa con la letra A mayúscula la amplitud. ¿A qué le llamamos frecuencia? La frecuencia es el número de veces que la onda se repite en la unidad de tiempo determinada. Entonces, ¿cómo la van a calcular ustedes a la frecuencia? Va a ser igual a la inversa del periodo. Entonces se pone 1 sobre el periodo. Eso es la manera de medir la frecuencia. Y la frecuencia se la representa con la letra F minúscula. Bien, longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia, dice acá el concepto, este está en el libro y en la clase teórica, es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Pero a mí me gusta más que nada que ustedes digan que la longitud de onda es una oscilación completa. Entonces, yo la puedo tomar desde este punto, que ya le vamos a ver cómo se llama nodo. Desde ese punto, ahí vamos con la cresta, pasamos por otro punto, vamos por el valle y llegamos a este otro. Eso es una oscilación completa. Entonces, eso va a ser la longitud de onda. ¿Con quién me coincide? Me coincide con el periodo. Si yo me fijo acá, estoy en esta cresta, donde estoy marcando el comienzo de esta longitud de onda, y continúo hasta la cresta consecutiva. Y siempre ven que llego justo en la mitad, que serían las amplitudes. Eso también le llamo longitud de onda. ¿Dónde no pueden confundir ustedes? Entre este nodo, cresta, y este otro nodo, ahí no me pueden decir que tienen una longitud de onda, ¿no? Ahí no hay una longitud de onda. De última sería como la mitad, pero no es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Volvemos a repetir, la longitud de onda es una oscilación completa. Esa es la longitud de onda. Bien, nodo. Estos puntos que yo les he marcado ahí, que están marcados con la letra N de nodo, es la posición de equilibrio y ahí la intensidad va a ser 0.
casi no se escucha. Si yo tuviera que escuchar, va a corresponder a 0. Amplitud 0. ¿A qué le llamamos elongación? Elongación va a ser la distancia respecto a la posición de equilibrio. Entonces ustedes pueden ver, esta es la posición de equilibrio, la línea azul. Trabajemos con esta cresta, la primera cresta. Entonces, desde la línea azul hasta ahí tengo una elongación, acá tengo otra, 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 y así sucesivamente. Y acá la del medio se corresponde con la amplitud, o sea, ahí es la máxima elongación que se corresponde con la amplitud. Y si ustedes siguen marcando líneas, van a seguir marcando elongaciones. ¿Entendido? Bien, y oscilación completa es la trayectoria desde una posición extrema hasta la otra y su regreso a la posición inicial. Entonces, si yo estoy acá, en este punto, tengo la cresta, tengo el valle, esa es la oscilación completa, puede volver al mismo lugar o puedo seguir formando otra onda, ¿sí? Pero siempre es volver al regreso a la posición inicial que tengo. Por ejemplo, veamos acá. Yo tengo acá la posición inicial. Hacemos que esta primera pelotita pegue a las otras, ¿sí? Van y vuelve de nuevo a la posición inicial. Esa es la oscilación completa. Entonces hace el vaivén, vuelve de nuevo a la posición inicial y esa sería la oscilación completa. Va y vuelve. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces ahí hemos terminado de ver partes de una onda. Todo esto, chicos, que estamos viendo acá, lo vamos a volver a repasar en sonido. Porque esta es la parte general de lo que es una onda y cómo está formada. Y lo mismo tenemos que saber en sonido. Bien, ahora vamos a clasificar las ondas. Las ondas las vamos a clasificar según su medio de propagación. Según el medio de propagación vamos a tener ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio físico para poder propagarse. Por ejemplo, en el medio sólido sería la vibración de una cuerda, en el medio líquido las ondas en un estanque y en el medio gaseoso el sonido. Ustedes ven que acá tenemos representado el sonido por medio de una campanilla. Esta está sonando y las ondas llegan al oído y pueden ser interpretados. Entonces ustedes ahí pueden decir el sonido de qué están escuchando, ¿sí? Esto es por medio de una onda mecánica. Ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan un medio físico para poder propagarse. Se van a transmitir aún en el vacío y también lo van a hacer en medios físicos. Por ejemplo, el calor, la luz, las ondas de radio, microondas, rayos X, etc. En este punto, ondas electromagnéticas, ustedes tienen que conocer el espectro electromagnético. Esta clase la da la doctora Isixson y ella en el final le encanta preguntar esto y también en el parcial. El año pasado lo preguntó. Preguntaron sobre el espectro electromagnético. Lo vamos a volver a ver en radiactividad y lo vamos a volver a ver en ecografía cuando se vea diagnóstico por imágenes. O sea que ustedes lo tienen que aprender bien ahora para después simplemente repasarlo. En este espectro electromagnético nosotros vamos a estudiar radiaciones. Y esas radiaciones se van a dividir en ionizantes y no ionizantes.
Las radiaciones no ionizantes van a ser todas estas que tenemos acá. En este caso estarían a la izquierda mía, que sería antena de radio, microonda, ¿sí? Hasta los infrarrojos. Y lo que separa a estas radiaciones no ionizantes de las ionizantes es la luz visible. ¿Mm? Entonces, de la luz visible para abajo, infrarrojo, microonda y radio, esto serían radiaciones no ionizantes. Desde la luz visible hacia el otro costado, que sería en este caso hacia la mano derecha, vamos a tener las radiaciones ionizantes y están representadas por los rayos ultravioletas, rayos X y rayos gamma. ¿Sí? ¿Qué los diferencia a uno de los otros? Vamos a tener en cuenta acá la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, las radiaciones no ionizantes van a tener menor frecuencia que las radiaciones ionizantes. Y las radiaciones ionizantes van a tener también menor longitud de onda con respecto a las no ionizantes. Eso los van a tener ustedes como diferencia. Y por eso tienen las flechitas estas que les están mostrando, ¿sí? La frecuencia y la longitud de onda. Entonces, la frecuencia va a ser de menor a mayor, ¿sí? Viene de menor a mayor desde la antena de radio hasta los rayos gamma. Entonces, los rayos gamma van a ser los que mayor frecuencia tienen. Y la longitud de onda es menor en los rayos gamma, va de menor a mayor, y mayor va a ser en la antena del radio. Eso es lo que preguntan generalmente, cómo es la frecuencia y cómo es la longitud de onda desde la antena de radio hasta rayos gamma. Entonces ya saben. ¿Entendido? Aprender bien el espectro porque esto lo van a preguntar tanto en el parcial como en el final. Ya lo vamos a volver a repasar cuando estudiemos radiactividad y nuevamente cuando estudiemos ecografía. Bien. Queda claro entonces esta clasificación de onda es según el medio de propagación. Ustedes vean que yo les puse con color los ejemplos más representativos, en donde las ondas mecánicas, el ejemplo más representativo es el sonido, y en las electromagnéticas, la luz. La otra clasificación es según el movimiento de las partículas. Entonces vamos a tener ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas que van a vibrar en la misma dirección en la que se propagan. Por ejemplo, el sonido, una cuerda o resorte y los sismos. Entonces ustedes vean en la figura esta cómo está representada una onda longitudinal. Entonces, ustedes tienen acá el típico ejemplo del resorte, en donde tenemos compresión y la descompresión. Ahí están, lo comprimen ustedes al resorte, cuando lo sueltan, hace la descompresión. Lo vuelven a comprimir, se vuelve a descomprimir y así sucesivamente. Esa sería una onda longitudinal. ¿Qué característica tenían? Vibran siempre en la misma dirección en la que se propaga. ¿Cuáles van a ser las ondas transversales? Estas ondas son las que van a vibrar de manera perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Entonces ahí van a tener la onda típica representada. Por ejemplo, esta puede ser una cuerda que está atada y ustedes la mueven desde acá. Entonces hacen el movimiento y forma esta onda que es perpendicular a la propagación.
y vean cómo ha formado todas las partes de una onda. Cresta, valle, longitud de onda, amplitud, etc. Bien, ¿quedó claro, chicos, esto? Sí. Bien, vamos a la última, que es según su periodicidad. Según la periodicidad, vamos a tener ondas periódicas y ondas no periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas periódicas, vamos a ver que la perturbación local que las origina se va a producir en ciclos repetitivos. Por ejemplo, una onda senoidal. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes van a tener este ciclo de ondas repetidos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 100 veces, varias veces. Por ejemplo, sería el dibujo B, ¿sí? Ustedes ahí tienen el movimiento que se le da a esta cuerda y miren todas las ondas que han formado. En este caso, 3. Entonces, eso sería la perturbación que ustedes han hecho, origina ciclos repetitivos. En cambio, la no periódica, la perturbación se va a dar de manera aislada. Y eso es lo que se conoce como las ondas de pulso o pulso. Entonces ustedes vean, acá hacen el movimiento y ven una sola onda. ¿M? Y a eso es lo que le llamo pulso. ¿Entendido? Bien. Bueno, ahí hemos terminado con la clasificación. Ahora vamos a ver la propagación y las propiedades. Con respecto a la propagación, vamos a ver, la energía sonora se va a propagar desde una fuente o emisor hasta un receptor o detector. Y nosotros vamos a ver cómo se mide. ¿Qué es lo que estamos midiendo? La velocidad de esa onda sonora, ¿sí? Entonces, velocidad va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. De esa manera, ustedes pueden medir la velocidad de propagación. Frecuencia por longitud de onda. Entonces, apliquemos el ejemplo a las ondas mecánicas y a las ondas electromagnéticas. Apliquemos el concepto, de lo que es propagación. Hemos dicho que tenemos que tener una producción, o sea, una fuente. En el caso del sonido, la fuente vibrante va a emitir un sonido. Por ejemplo, un altavoz o, en el caso mi voz. La transmisión, en el caso del sonido, ¿qué tipo de onda era? Onda mecánica, ¿sí? Entonces, en este caso, el medio sería gaseoso, el aire. Y la detección va a estar dada por el receptor. ¿Quién va a ser el receptor? En este caso, el oído, ¿sí? En el oído de ustedes, el sistema auditivo, es el receptor. Entonces ahí podemos decir que estamos en presencia de la audición acústica o tono. Entonces ahí tenemos lo que sería la propagación por medio de la producción, la transmisión y la detección. ¿Qué pasaría si la onda fuera electromagnética? Entonces tenemos, la producción va a ser una radiación electromagnética, por ejemplo, la luz. El tipo de transmisión, la onda electromagnética, que ya hemos dicho. La detección, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser el receptor o detector? En nuestro caso, el ojo, ¿verdad? La visión, por eso digo óptica y color. Dependiendo de la luz, de lo que ustedes estén viendo, van a ver una luz clara o luces de colores, ¿sí? Dependiendo de esa fuente. ¿Entendido? Entonces ahí tienen dos ejemplos clásicos que son los que generalmente preguntan. ¿Por qué? Porque estamos viendo oído
y también el otro elemento biológico es el ojo. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a encontrar acá en las ondas? Vamos a encontrar 3 propiedades y que también las vamos a volver a repetir en sonido. Una de esas propiedades es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Se va a producir cuando una onda encuentra en su recorrido una superficie con la cual va a rebotar. Ahí rebota. Después de la reflexión, la onda sigue propagándose en el mismo medio y los parámetros permanecen inalterados. Quiere decir que no se ha modificado la onda. Un ejemplo típico de la reflexión es el eco. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que aprender del eco? Eso está en el libro. ¿Cuál es la medida en metros necesaria para que se produzca el eco? Entonces ustedes tienen ahí, por ejemplo, la voz emitida. Esa voz, se forman ahí las ondas sonoras, van a chocar, como en este caso, por ejemplo, una montaña, y se va a reflejar ese sonido y vuelve como eco. ¿Entendido? Entonces, eso es lo único que quiero que ustedes vean en el libro, las medidas que da para que sea considerado un eco. Este concepto es importante que lo sepan, al concepto de reflexión y de eco, porque es el fundamento de uno de los diagnósticos por imágenes más usados, que es la ecografía. Entonces, estudien bien los conceptos estos, porque los vamos a volver a repasar cuando estudiemos ecografía. Otra propiedad que tienen las ondas es la propiedad de refracción. En este caso es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se va a producir si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Por ejemplo, en este vaso de agua ustedes tienen los dos medios, el gaseoso y el líquido. Entonces ustedes ponen el lápiz, ven que tiene una inclinación el lápiz. ¿Y qué ven? Es como si el lápiz estuviera quebrado. Eso sería la refracción, ¿sí? Cambio de dirección. ¿Entendido? Este es el ejemplo clásico que ustedes pueden dar en refracción. Y la otra es la difracción. La difracción se va a producir cuando una onda llega a una ranura o un obstáculo de tamaño comparable con su longitud de onda. Entonces la onda se desvía como si el obstáculo emitiese una onda esférica. ¿Qué hace? Le permite, lo atraviesa. Ustedes pueden poner el ejemplo clásico acá. Vean que está este niño hablando, hay una pared, ¿sí? Y la niña que está adelante va a escuchar, pero no porque pasó derecho, sino que tiene esta forma esférica de desviarlo al objeto y por eso se escucha. Obviamente que depende también del material de que tenga el obstáculo, ¿no? Entonces, generalmente ustedes pueden decir que se puede escuchar a través de una pared. Ustedes ponen el oído y escuchan los sonidos de la otra parte que puede ser que esté emitiendo un sonido, ya sea hablando o haciendo algún ruido con algún material sonoro. Entonces, esa sería la difracción. ¿Quedó claro? Con respecto a las propiedades. Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora. A salir de acá.
Ahora entramos a sonido. Bueno, en sonido vamos a aprender ahora el concepto. Algunas cosas van a ver que se van a repetir porque tiene que ver con lo que ya hemos aprendido, que son las ondas. ¿Cuál es el concepto de sonido? En física es la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Estas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos. ¿De qué va a depender? De la frecuencia que tengan. Entonces ahí vamos a entrar en una clasificación del sonido según la frecuencia que presenten. Entonces vamos a encontrar a los infrasonidos, que son los que tienen una frecuencia por debajo de los 20 Hz. ¿Sí? Y estos infrasonidos se dicen que son escuchados por algunos animales. No llegamos nosotros a escucharlo. Después vamos a tener al sonido. El sonido está entre los 20 y los 20.000 Hz de frecuencia. Ese es el sonido audible para nosotros, entre los 20 y 20.000 Hz. Y después tenemos los ultrasonidos, que serían mayor a 20.000 Hz. Y ahí vamos a encontrar que el ultrasonido es la energía que nosotros vamos a utilizar en el caso de la ecografía. Y acá en este gráfico, todo chicos, esto está sacado de la clase teórica. Vean cómo está dividido el infrasonido, que está por debajo de los 20 Hz, y tienen dibujadito ahí un elefante, porque es uno de los animales que escuchan, puede detectar esa frecuencia. Después estamos entre los 20 y 20.000 Hz o 20 kHz es lo mismo. 20 kHz es lo mismo que digan 20.000 Hz. Ahí tenemos el sonido audible para los humanos. Y después tenemos por arriba de los 20.000 Hz el ultrasonido. Pero van a ver que entre los 2 MHz y los 15 MHz es donde yo puedo utilizar la onda del ultrasonido para hacer ecografía. Entre estos 20 kHz y 2 MHz tengo representado a un animalito que es el delfín y es el que puede detectar este tipo de sonidos, ¿sí? Entonces, este delfín puede detectar el ultrasonido. En cambio, el elefante, el infrasonido. ¿Entendido? Eso muchas veces pregunta la doctora Isixson. Parece una tontera, pero es pregunta de examen y muchas veces desaprueban los chicos porque como ella lo da en clase teórica, supuestamente lo tendrían que saber. Entonces, por eso yo se los repito siempre para que no se olviden de verlo. Así, tal cual está el dibujo lo toma ella. Y si han visto la clase teórica, así está en la clase teórica. Bien, entonces ya hemos visto el sonido desde el punto de vista físico, su concepto y clasificación según la frecuencia. Y desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es el sonido? Es la sensación que se produce en el oído cuando es alcanzado por movimientos vibratorios longitudinales, cuya frecuencia se encuentre comprendida entre los 20 y 20.000 Hz, que eso se llama audición. ¿Y cuál es la otra cosa importante? No produce sensación desagradable en el oído. Eso es muy importante, porque ya si produce sensación desagradable ya no es sonido. Ya vamos a ver que eso se llama ruido. ¿Entendido?
Bien, ahí hemos terminado con el concepto de sonido. Vamos a la propagación. Ya hemos aprendido algo de propagación. El sonido, acá solamente vamos a hablar del sonido puramente. ¿Se va a propagar de qué manera? Como onda mecánica, mecánicas longitudinales, y van a transferir energía sin movimiento de materia a través de un medio elástico, como zonas de compresión y descompresión. Son ondas concéntricas y no puede propagarse en el vacío. Pregunta de examen. ¿El sonido se propaga en el vacío, verdadero o falso? ¿Sí? Entonces ahí, ojo, no puede propagarse en el vacío. Y acá vean, tienen representada una onda, la propagación de la onda, ¿sí? Acá tenemos la fuente, ¿sí? La propagación por el medio que es el aire y llega al receptor que es el oído. Y de esa misma manera está representado en el dibujito de la par, nada más que está mostrando cómo se dibujarían las ondas. ¿Entendido? Bien. ¿Cómo se mide la velocidad del sonido? Ya habíamos dicho que era la frecuencia, ¿se acuerdan? Por la longitud de onda. Este cuadro está en la clase teórica porque les pregunta a la doctora Isixson la velocidad del sonido en diferentes medios. Y también le preguntan en el parcial, ¿cuáles son los medios que a ella les importa? Que sepan del aire, dependiendo de la temperatura, cuál va a ser la velocidad, y del agua. Esos son los tres que generalmente toman. Ese cuadro está en la clase teórica y por eso yo se los pongo para que no se olviden que lo tienen que ver. Más que para el parcial, para el final. Bien, las características del sonido. Ahora vamos a ver específicamente las características que tiene el sonido. ¿Cuáles son las características? Vamos a encontrar la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad va a ser aquella que depende de la amplitud. Como depende de la amplitud, vamos a ver cómo está dibujada la onda según la amplitud. Y esta característica, la intensidad, nos permite distinguir un sonido fuerte de uno débil. Entonces, ¿cuándo va a ser un sonido fuerte? Cuando la amplitud sea mayor. ¿Cuál era la amplitud? ¿Se acuerdan? Acá estaba, era el máximo punto, ¿se acuerdan? Desde la separación del punto de equilibrio con respecto a esta cresta, la máxima, ¿sí? Elongación, ¿se acuerdan? Esto es la amplitud. Entonces, esta amplitud es grande. Esa amplitud está representando un sonido fuerte. Entonces, ¿cómo es la intensidad ahí? Máxima. En cambio, un sonido débil, miren cómo es la amplitud. Es más pequeñita. Miren la diferencia, la amplitud es más pequeñita. Acá, importante saber cuáles son las unidades de intensidad. Pregunta de examen, ¿en qué unidades se mide la intensidad? Vamos a tener unidades dimensionales y unidades adimensional o intensidad relativa. Comencemos con las unidades dimensionales. Vamos a tener la presión sonora y el nivel de intensidad. Con respecto a la presión sonora, estoy midiendo presión. ¿De qué manera se mide la presión? Fuerza sobre superficie. Esto ya lo hemos aprendido en viscosidad. Entonces, ¿qué unidad va a llevar? La fuerza en dinas, la superficie en centímetros cuadrados. Entonces, la unidad de presión sonora, dinas sobre centímetros cuadrados. Nivel de intensidad. En el nivel de intensidad vamos a medir la potencia sobre el área.
La potencia se va a medir en watts o watts y el área en centímetros cuadrados. Entonces la unidad de nivel de intensidad es watt sobre centímetros cuadrados. ¿Mm? Unidad adimensional. Esta se llama unidad de intensidad relativa. ¿Qué quería decir relativa? Que estábamos comparando. ¿Sí? ¿Qué comparábamos? ¿Qué es lo que comparábamos nosotros? Algo conocido con algo que no conocemos, ¿verdad? Lo que no conocemos va arriba y lo conocido va abajo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta qué cosa, la intensidad. Y vamos a encontrar la unidad que se llama Bell. Este Bell nos mide la intensidad, ¿de qué manera? El logaritmo, ¿sí?, de la intensidad del sonido que yo quiero conocer sobre una intensidad inicial o intensidad conocida. Como el Bell es una unidad muy grande, porque es una unidad logarítmica, entonces se utiliza una unidad más pequeña que se llama decibel, que va a ser la décima parte del Bell, que sería 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad inicial, ¿sí? Entonces eso lo tienen que aprender bien ustedes, cuáles son las unidades, el Bell y el decibel. Y en el libro de la cátedra tienen un cuadrito, que me olvidé de ponérselos acá, en donde tienen las distintas correlaciones entre el decibel y el Bell. Igual ya les voy a pasar una fotito para que no se olviden. Y acá les puse dos valores importantes, el umbral de audición y el umbral de dolor. Esos dos con respecto a la presión sonora, al nivel de intensidad y a la intensidad relativa. El umbral de audición, fíjense ustedes, según la presión sonora, es de 0,002 DINA sobre centímetros cuadrados. Según el nivel de intensidad, es entre 10 y 16 watts sobre centímetros cuadrados. Y según la intensidad relativa, es igual a 0 decibeles. El umbral de dolor va a ser para la presión sonora de 200. Para el nivel de intensidad entre 10 a la menos 4, perdón, y el otro es 10 a la menos 16, son chiquititos los valores en realidad. Y según la intensidad relativa es de 120 decibeles. Ese valor, chicos, 120 decibeles, es un valor que me va a dar dolor. Vuelvo a repetir acá para corregir. Umbral de audición según el nivel de intensidad es 10 a la menos 16. Y el umbral del dolor, 10 a la menos 4. Bien. Ahí tenemos entonces la primera característica, que es la intensidad con las unidades correspondientes. Segunda característica, el tono. El tono va a depender de la frecuencia, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros poder distinguir un sonido agudo de un sonido grave. Entonces miren cómo van a ser las ondas. En el sonido agudo, ¿cómo va a ser la frecuencia? Miren cómo es la frecuencia. Es rápida, van uno seguido de otra. En cambio, en el sonido grave, la frecuencia está más espaciada. A lo mejor, en una frecuencia de un sonido grave, miren cuántas entran de un sonido agudo, ¿sí? Para que vean la diferencia. Y con respecto al timbre, el timbre va a depender de la forma que tenga la onda. Entonces ahí ustedes van a poder ver que esta característica nos permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y tono, pero producidas por distintas fuentes. Por esa razón, ustedes si van a escuchan música,
van a poder, están tocando, ¿verdad? Con la misma intensidad y el mismo tono, pero ustedes pueden decirme, está sonando una guitarra, está sonando un bajo, está sonando un teclado, un clarinete, etcétera. Porque la onda es distinta. Entonces, miren la gráfica. La onda pura está dada por este instrumento que se llama diapasón. El diapasón es el único instrumento que emite una onda pura. Por eso está dibujada así, lisita. Eso es una onda pura. Con este instrumento ustedes pueden afinar otros instrumentos y sirve para poder estudiar la audición, ¿sí? Porque es el único elemento que emite una onda pura. Y acá pueden ver que la flauta, miren la forma que tiene la onda de la flauta, la del violín es distinta, la onda sonora distinta y de un clarinete distinta. Y todos están tocados a la misma intensidad y tono, pero ustedes lo pueden diferenciar a uno del otro por la forma que tiene la onda. ¿Entendido? Bien. Ahí terminamos con sonido. Pasamos entonces a la audición. En la audición, ¿qué tienen que saber? ¿Cómo está formado ese receptor? El receptor es nuestro oído, ¿verdad? Anatómicamente está formado por un oído externo, medio e interno o laberinto. Ustedes ya saben la anatomía del oído. Yo les pongo para que repasen y esto preguntan en el examen final. En el parcial no preguntan tanto la parte anatómica, pero en el final sí. ¿Qué preguntan en el parcial? La biofísica de la audición. Eso sí preguntan. Entonces, ¿qué ondas llegaban al oído? Ondas mecánicas, ¿se acuerdan? Llegan al oído interno. ¿Y qué van a producir? Provocan la vibración del líquido perilinfático en la rama coclear. Las células ciliadas de la membrana basilar van a responder a variaciones de presión del líquido que las está bañando. Las células detectoras de la audición transmiten la excitación hacia el nervio auditivo. La señal ahí recién va a llegar al cerebro, que por eso se dice que tiene un papel de transductor, y lo transforma en energía mecánica esa vibración, ¿sí? De las partículas que vinieron por el aire, ¿sí? En otra forma de energía capaz de estimular las células receptivas del oído, ¿sí? Acá tienen dos dibujitos en donde les muestra la fisiología del oído o funcionamiento del oído, como ustedes quieran decir. Todo eso que está escrito ahí está en los dibujitos, que por ahí capaz que les gusta más y lo entienden mejor. O si ya no han estudiado en fisiología, también les va a costar menos. Esto pregunta la doctora Isixson en el final y en el parcial también hacen preguntas de esta parte fisiológica de la audición. El fonotropismo de la cóclea. Eso es otra pregunta que el año pasado se volvían locos porque no sabían de dónde la sacaban y está en la clase teórica. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Nosotros vamos a encontrar que el campo auditivo humano nos va a permitir diferenciar a nosotros sonidos de diferentes frecuencias. Esa sensibilidad se va a localizar en el caracol. Y vamos a ver que sonidos de bajas frecuencias son detectados por las células sensoriales más lejanas a la ventana oval. Y los sonidos de alta frecuencia son los detectados por las células próximas a la ventana oval. ¿Sí? Está mejor preparado para protegerse de los sonidos de baja frecuencia, tonos graves de intensidad menor a 80 decibel.
Entonces, por eso hay que tener cuidado con los sonidos, entre comillas, que uno escucha. Porque si ya hace daño, ya no es un sonido, ya se transforma en ruido. Eso es importante y por eso es que lo preguntan. Preguntan mucho esta parte para que ustedes sepan quién recibe o detecta los sonidos de baja frecuencia y quién los de alta frecuencia. Bien, vamos ahora a esto, a don ruido, que ya lo veníamos nombrando. Desde el punto de vista físico, son oscilaciones aperiódicas de un sonido de fuente desconocida. Desde el punto de vista fisiológico, es un sonido molesto, no deseado, de fuente desconocida y va a producir una sensación desagradable. Es un efecto similar al miedo y en la atención interviene un componente subjetivo. Entonces vamos a tener en cuenta las características del receptor, la intensidad, la frecuencia y si está o no en actividad. ¿Cuáles son los efectos del ruido en la salud? Vamos a tener efectos auditivos y efectos no auditivos. Los efectos auditivos son los que se llaman competidor de la comunicación oral. En el caso, por ejemplo, de un disertante. Desplazamiento del umbral de audición. O sea, nosotros teníamos un umbral de audición que habíamos puesto un valor y a ese valor se le aumenta o se lo disminuye. En este caso se aumentaría porque está produciendo ruido. Y pérdida de la audición o sordera. Eso es a lo que nos lleva. Los no auditivos. Los efectos físicos vamos a tener hipertensión, cefalea, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio. Todo eso produce el aumento de un sonido normal, o sea, el ruido me produce esto. Los efectos psicofísicos, estrés, disminución del rendimiento laboral o intelectual y va a producir efectos nocivos en los niños. Por ejemplo, el que dice efectos psicofísicos, si es un paciente, una persona que tenga trastornos a nivel psiquiátrico y puede llegar a tener lo que se llaman los ataques de pánico, por ejemplo, y hay una fuente de emisión de ruido, lo puede llevar a esta persona a un gran estrés, que lo lleva a un ataque que puede poner en riesgo su vida. En el caso de los niños, en los efectos de los niños, el más atacado por los ruidos son los niños con el espectro autista. Ellos sufren muchísimo los ruidos, sobre todo el tema de las bombas de estruendo y todo eso, por eso es que siempre se pide en las fechas especiales que la mayoría usa, las bombas de estruendo, que no se las use, sobre todo porque produce demasiado daño en estos niños. Y obviamente no solo en las personas el ruido produce daño, sino también en los animales, sobre todo en los perros. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto del ruido. Vamos a ver lo que sería la pérdida de audición inducida por el ruido. Vamos a tener degeneración progresiva e irreversible de las células ciliadas del órgano de corte. El espectro de frecuencias afectadas va a depender de la susceptibilidad individual al ruido, de la edad, de la simultaneidad con otras patologías auditivas, intensidad y tiempo de exposición, sobreesfuerzo vocal, va a ir disminuyendo la capacidad perceptiva del sonido cuando existe la presencia simultánea de otro sonido. Por ejemplo,
80 decibeles más de 8 horas, hay riesgo de sordera. 100 decibeles, 1 hora y media de exposición, necesitará 16 horas de reposo para evitar la sordera. Mayor a 120 decibeles va a producir la rotura de los tímpanos. Entonces, miren ustedes, de importante saber estos valores. Todas las personas que trabajan sometidas a estos ruidos dentro de estos niveles llevan a la larga una enfermedad que nosotros le decimos enfermedad profesional, porque están trabajando, ¿sí?, en un medio de contaminación acústica. Por ejemplo, las personas que trabajan con máquinas que emiten sonidos, por ley, la ley de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, saca una ley en donde le pide al dueño de la empresa que tenga todos los elementos de protección correspondiente para que sus empleados no tengan que ser sometidos a estos decibeles. Entonces tienen que usar auriculares especiales que hacen que esos sonidos, esos ruidos, mejor dicho, disminuyan y no les produzca el daño que les puede llegar a producir. O las otras personas que están sometidas a estos decibeles, por ejemplo, 80 decibeles, son las personas que trabajan en los call centers, que utilizan las vinchas, que son como auriculares para poder comunicarse telefónicamente. Y ustedes, no sé si alguno de ustedes trabajará en algún call center o conocen a alguien, pregunten cuántas horas trabajan por día y ellos les van a decir menos de 8 horas. Trabajan 6 horas porque saben que ese es el horario que no corren el riesgo de llegar a la sordera. Si trabajan más de 8 horas. Eso es verdad. A mí, por ejemplo, cuando entré a trabajar ahí me hicieron estudios antes o sea, del oído, la prueba y todo para ver si funcionaba bien. Bien. Todo eso, y me dijeron que tenía que ser menos de 8 horas también. Exactamente, muy bien. Es así. Hoy por hoy, esta ley, como les digo, la ley del riesgo del trabajo, es una ley muy importante porque ha logrado que todas las empresas que trabajan con maquinarias o que tengan una contaminación acústica tengan el material disponible para protegerlos a sus empleados. En el caso de los call centers, ustedes pasa desapercibido el ruido porque ustedes tienen puesto esa vincha o esos auriculares. Entonces es como que ustedes no se dan cuenta de que les está haciendo daño el estar sometido a esos decibeles tantas horas. Entonces se ha estudiado que por menos de 8 horas no se corre el riesgo y por eso es que todos los call centers deben trabajar 6 horas el máximo. Podés trabajar menos, pero no más de 6. Bien, en el caso de los docentes, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades profesionales son afecciones en las cuerdas vocales, porque hacen un mal uso a veces de la voz, y entonces eso a la larga los va llevando a hablar más fuerte, hablar más fuerte, hablar más fuerte, y corren ese riesgo de romper sus cuerdas vocales y terminan con esta enfermedad profesional que se llama también, pero con respecto a la voz. Bien, entonces miren acá la contaminación acústica. El ruido es considerado un tóxico para el estrés, porque va a generar un gran estrés. Uno no se da cuenta, pero sí produce un gran estrés el estar sometido al ruido. Más del 60% de la gente se siente perturbada por ruidos. ¿Cuáles son los ruidos molestísimos que ustedes pueden encontrar en la vida diaria? Yo hay algo que no soporto, son las bocinas del auto. O sea, uno va manejando o vas caminando y por
porque no tienen la paciencia, porque no sé si es Tucumán o donde más, o toda la Argentina, no tienen paciencia de que se ponga ni bien se puso el semáforo en verde, te tocan bocina para que corras más o menos, y esa bocina es lo más dañino que hay, ¿sí? Entonces eso perturba y hace que la gente, si ya es una persona que ya tiene un problema de base, le genera un estrés. 49% se siente perturbada por ruidos en sus trabajos. Escuchar ruido frecuentemente puede ocasionar alteraciones en la frecuencia cardíaca, en el sistema nervioso y en el sistema digestivo. Entonces ustedes van a encontrar ahí colon irritable, van a encontrar taquicardias, van a encontrar fobias, etcétera. Según la OMS, el grupo etario con más riesgo de sordera es el de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué se puso de moda? Todos los auriculares de distintos tipos, inalámbrico, no inalámbrico, el deportivo, el no deportivo. ¿Sí? Hoy por hoy he visto que hay auriculares que están calibrados de tal manera que no pase el tono o el decibel correspondiente al que sea dañino. Se disminuyen solos. Obviamente que no todos son así. Entonces, hay chicos que están acostumbrados a estar todo el tiempo con el auricular que ya no pueden distinguir si está fuerte o está despacio. Entonces hay que tratar que si ustedes usan auriculares, tratar siempre de usarlo en el mínimo, lo más mínimo posible. Y si son niños, si tienen hermanitos, sobrinos, tratar de que no lo usen desde pequeño, porque el oído es un instrumento también y el oído se acostumbra a lo que vos escuchas. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi hija, mi esposo era hipoacúsico. Él tenía una hipoacusia genética y tenía el uso de audífonos de ambos oídos. Obviamente que para él era más cómodo usar de uno solo porque no se acostumbraba al uso de los dos. Y él era una persona que obviamente al ser hipoacúsica hablaba fuerte. Entonces él te hablaba fuerte, te hablaba, para decirlo bien, gritando. Entonces mi hija se acostumbró a eso, mi hija se acostumbró a hablar fuerte, a hablar gritando, porque si ella le hablaba despacio, el papá le decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces ella hablaba más fuerte y así hasta que aprendió a hablar gritando. Otra cosa, veía tele con su papá. Cuando veía tele con su papá, obviamente que él, al ser hipoacúsico, ¿en qué volumen ponía la tele? 70, 80, 90, 100 a veces, porque dependía del canal. Y ella estaba viendo con él, entonces ella estaba sometida a ese volumen. ¿Entienden? Entonces ella se fue acostumbrando a los sonidos fuertes y a hablar gritando. Yo no me daba cuenta hasta que comienza el colegio, el jardín, le hacen, por ley, te hacen ahora, desde que entras al colegio, estos estudios que ya vamos a ver, que es la audiometría. Es obligatorio entrar al colegio con una audiometría. Entonces vos ahí podés detectar hipoacusias genéticas desde edades muy tempranas y se pueden prevenir, mejorar, ¿sí? Entonces, cuando le hacen la audiometría, perfecto, le sale todo normal, pero ¿qué se daba cuenta el señor en el jardín? Que ella hablaba fuerte, se gritaba. Y que no escuchaba por ahí, capaz que ella ponía una canción para todos, ella no la escuchaba, había que darle volumen, que a los otros niños para los otros niños era ruido, para ella era normal. Entonces me llama la psicopedagoga, me pregunta qué pasaba, me dice por qué ella le ha dado un estudio normal, no sé qué pasa, bueno, llevarla de nuevo al fonoaudiólogo y ahí descubrimos que lo que ella tenía era un acostumbramiento por estar sometida a ruidos fuertes por su papá. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Controlar cuando mi esposo veía con ella, yo le decía, cuando veas con ella, disminuís el volumen para que ella pueda de nuevo acostumbrarse al sonido normal.
Entonces tuvimos que comprar un audífono especial para él, para que él no tenga que aumentar tanto el sonido y ella no sea sometida a este tipo de ruido, que para ella tendría que ser un ruido. ¿Entienden? Entonces el oído tiene esto de acostumbrarse a los sonidos que uno los somete. Por eso es que ustedes van a encontrar muchos jóvenes y hoy por hoy niños que hacen hipoacusias por acostumbramiento, por el mal uso de los auriculares o escuchar música de manera muy fuerte, etcétera. Si van aumentando el volumen, porque a uno le gusta decir, bueno, que reviente la casa con el parlante, pero también revientan los tímpanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí miren lo que dice al final. El organismo es capaz de acostumbrarse a los ruidos. La naturalización del estrés. Ese estrés se refiere al estrés sonoro, al someterlo a esos ruidos. Entonces, mucho cuidado, sobre todo si tienen hermanitos y todo, porque uno por ahí tiene esa mala costumbre de escuchar muy fuerte, porque es lindo capaz, pero no nos damos cuenta que nos hace daño. Entonces, el ruido actúa como un estresor. Exposiciones diarias a niveles de ruido por encima del límite recomendado por la OMS, mayores a 70 decibeles, produce efectos temporales y permanentes a través de los sistemas endocrinos y nerviosos. Entonces, ustedes van a ver acá que el cortisol generado por la exposición crónica puede llegar a producir hipersensibilidad emocional y agresividad. El daño que provoca el ruido se va acumulando con el tiempo, ¿sí? Así que mucho, mucho cuidado con esto. Ustedes apréndanlo bien porque después si son pediatras es algo muy importante que tienen que tener en cuenta para los niños, sobre todo en esta época en la que se usa mucho la tecnología. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo estudiamos a este oído. Entonces ahí estamos viendo lo que se llama el campo auditivo. ¿Qué sería el campo auditivo? Va a ser el campo de la sensación auditiva para el oído humano y va a estar limitado por valores extremos de intensidad y frecuencia. ¿Cuáles eran los valores de frecuencia? Era entre 20 y 20.000 Hz. ¿Y cuáles van a ser los valores de intensidad? Entre 0 y 120 decibeles. La máxima sensibilidad del oído humano para frecuencias entre 2.000, 3.000 y 4.000 Hz para todos los niveles de intensidad. Esos son los valores que nosotros utilizamos para armar un gráfico en donde podemos estudiar el campo auditivo humano. Entonces ustedes vean acá, tienen la frecuencia, ¿sí? Y vamos a ver todas las etapas. Desde 0 hasta 140 tengo acá la frecuencia, la intensidad, y acá la frecuencia de 20 hasta 20.000. La intensidad era de 0 hasta 120 y acá está dibujado hasta 140 porque ahí vamos a ver la parte de la sensación dolorosa. Entonces, de 0 hasta 60 nosotros tenemos los sonidos audibles y ahí es donde tenemos el umbral de audibilidad, que esta es la primera curva. Y ahí ustedes van a ver al lado, acá tengo puesto cuáles son los lugares, un estudio de radio, una biblioteca pública. En la biblioteca ustedes entran y ¿qué pasa? Tiene que haber silencio, ¿verdad? Un estudio de radio está preparado de tal manera que no se pueda escuchar ningún ruido externo para que el programa salga sin interferencia. Después tenemos los sonidos audibles, que va a ser una conversación normal, tráfico regular, y a partir de los 110 para arriba hasta 140 comenzamos con el umbral del dolor. Un instrumento que se llama el claxon es muy potente, a 1 metro de distancia puede producir dolor.
Entonces, por esa razón es un instrumento que tiene como una disminución en su intensidad para que cuando esté sonando no llegue a producir dolor. ¿Sí? Generalmente el que lo toca se ponen tapones especiales para que no le produzca daño. Y miren que arriba de los 130 ya tengo lo que se llama sonidos dolorosos. ¿Mm? Bien. Esta capacidad auditiva, según la OMS, 120 decibeles, umbral del dolor. Más de 85 decibeles, dificultad para escuchar, produce zumbidos y sordera. Más de 75 decibeles ya comienza un deterioro. 65 decibeles es el máximo admitido. 55 decibeles es el confort acústico, es lo ideal. Entre 30 y 70 decibeles puede ser la voz humana, que sería entre 200 y 600 Hz. De 0 a 20 decibeles tengo el umbral de audición. Y ahí tienen un gráfico, ¿sí? En donde tienen los colores que va mostrando de 0 hasta 160, ¿sí? 160 es el rojo, el que va a producir un daño físico inmediato. Y ese decibel es el que produce un avión cuando está ascendiendo, ¿sí? Y ahí tienen, miren, todos los elementos que van mostrando y que van a producir decibeles grandes y que producen daño. No sé si habrán escuchado una ambulancia muy cerca, uno generalmente se tapa los oídos por el ruido que produce la sirena. Los coches, etcétera. Entonces ahí tienen los distintos niveles de decibeles, intensidades, con los elementos que los pueden llegar a producir y el daño que pueden producir o no, que podemos tener el sonido confortable desde los 50 para abajo. Esos gráficos son más tranqui, más lindos para verlos y para poder aprender por ahí con los colores. ¿Cómo se estudia todo esto? Se estudia por medio de la audiometría. La audiometría me determina el umbral auditivo de tonos puros para cada frecuencia, variando la intensidad y frecuencia. Detecta la pérdida auditiva a partir de la caída del umbral audiométrico, que era la primera curva que hemos estudiado. Desde un audiómetro se envía a través de auriculares sonidos puros a distintas intensidades y frecuencias. Se va a iniciar con una frecuencia de 1000 Hz y 30 decibeles de intensidad. Y tenemos que investigar se investiga en sonidos graves de 500, 250 y 125 Hz y agudos de 2000, 4000 y 8000 Hz. Los valores normales están entre 0 y 30 decibeles para todas las frecuencias. Que ahí me comentaban una de ustedes de el que le hicieron la audiometría, entran ustedes en una cabina con los auriculares, solamente van a escuchar lo que la fonoaudióloga les envía por este aparatito, ¿sí? Y ustedes ahí van a ir avisando qué escuchan y qué no escuchan. Y en base a eso vamos a obtener las siguientes curvas. Acá tenemos la de arriba, una curva normal, vean cómo es la curva normal, y abajo tengo una curva patológica, paciente con una hipoacusia, ¿sí? Entonces, para que vean las diferencias. Y esto es lo que nos tenemos que acordar. Para frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, el umbral auditivo y la intensidad. Normal de 0 a 25 decibel, hipoacusia leve de 25 a 40 decibeles, hipoacusia moderada 40 a 55 decibeles, hipoacusia marcada 55 a 70 decibeles, una hipoacusia severa 80 decibeles y sordera más de 90 decibeles.
Entonces, este cuadrito se lo aprenden bien. Bueno, ahí para que parezca que está saliendo de esta cornetita y sería como un grito en alta voz para que recuerden no exagerar con su voz también, porque hacen daño sus cuerdas vocales y también sus oídos. Y es muy, muy importante el tema, tiene mucha aplicación médica, tanto dentro de lo que sería la medicina laboral, si a alguno le interesa en el futuro la medicina laboral, van a aprender a estudiar toda esta parte de lo que se llama enfermedades profesionales ocasionadas por el trabajo o accidentes laborales también que entran dentro de lo que serían las maquinarias y demás, que a lo mejor no era un uso diario y de repente comenzó a usarse, entonces produce un daño en el empleado y esto está, esta persona está protegida por lo que hoy se llaman las ART, aseguradoras del riesgo de trabajo. Y en el caso de que sean otorrinolaringólogos o pediatras, es muy, muy importante que entiendan el tema para poder detectar hipoacusias genéticas desde la niñez y se pueden tratar e incluso se pueden hacer cirugías a nivel de la cóclea y todo para que puedan, resulte, digamos, beneficioso para el niño y pueda en su vida seguir escuchando normal o con la ayuda de un implante o con la ayuda de un audífono. Bueno, ahí vamos a dejar de presentar. Ahí terminó la clase. Espero que les haya gustado, que les haya Muy linda servido. la clase.